¿Qué es exactamente el magnesio, Ana María? Un alimento como otro cualquiera, igual por ejemplo que puede ser el potasio, el sodio, el calcio, el hierro. Lo que está sucediendo es que en las fincas en las que no hay ganado se está abonando con nitrógeno, fósforo y potasio y no se está devolviendo el magnesio a los suelos como si lo hacíamos cuando abonábamos con estiércol y guano. Entonces ha sucedido y está sucediendo que desde los años 20 en Alemania, Francia, Estados Unidos, Canadá, desde los 50 en España, pues cada vez los alimentos llevan menos magnesio. Y el magnesio, por otra parte, era el gran desconocido de la medicina e incluso de la química, en el sentido de que su papel en los organismos vivos solo sabíamos la importancia y la necesidad que tenían las plantas verdes para obtener energía. O sea, fíjate tú que en cierto modo, a partir del magnesio, es como la energía radiante que llega del sol, las plantas verdes la transforman, por decirlo así, en una energía que pueden utilizar las plantas, con ellas fabricar hidratos de carbono, grasas, proteínas, y a partir de eso luego los animales comiendo esas plantas tienen eso. O sea, el magnesio es el factor que nos permite transformar la energía radiante del sol en energía química, almacenarla y luego utilizarla. Bueno, todo eso, en cierto modo, en relación con los humanos y los animales, pues nos pasaba muy desconocido, porque el magnesio era, decíamos los químicos, es el catión que se nos escapa. No teníamos medios buenos para determinarlo. No da reacciones coloreadas, no da precipitados. Era dificilísimo determinar el magnesio cuando hacíamos lo que llamábamos la marcha analítica. Pero a partir ya de los años 70 empezamos a saber su papel ya en el cuerpo humano, y a partir de los 80 y tantos se puede determinar de una manera bastante confiable en el suero de la sangre. Eso lo hizo Barton Altura. Bueno, entonces a partir de los 70 lo que sí ya sabemos es que el magnesio interviene en la relajación muscular, que nunca se explica, en la síntesis de proteínas, en el trabajo mental, es decir, interviene en más de 320 sistemas enzimáticos, que decimos que traducido al lenguaje corriente quiere decir que interviene en más de 320 reacciones químicas de nuestro cuerpo. Y eso todavía no es conocido por la generalidad de los médicos. Y era un papel muy importante, aparte del trabajo mental, en el trabajo del corazón y del sistema circulatorio, en la síntesis de proteínas, en la obtención de energía en el ciclo de Krebs. Y eso precisamente es lo que yo reflejo en el último libro que he escrito, en el magnesio en el deporte, porque ahí pues se interviene pues en la relajación muscular, en el trabajo del corazón, en la obtención de energía, en la síntesis de proteínas. O sea que es un libro pequeñito en cierta manera, pero encuentro yo que es muy, muy ilustrativo del papel del magnesio en nuestro cuerpo. Y además ha sucedido que cuando yo empecé a explicar que el magnesio tenía importancia en tantos procesos biológicos, pues hubo algunos médicos que me pusieron la prueba, pero además de una manera un poco absurda, porque para poner la prueba en una cosa que es científica tienes que demostrarlo, ¿no? Me llamaron irresponsable, indocumentada, y entonces pues hubo unos años que la cosa pasó como oculta, pero es que ahora claro, ya se sabe más en todo el mundo, y una de las cosas que yo considero que es muy, muy, muy llamativa son las muertes súbitas en los deportistas, generalmente son blancos, y en cambio que en las grandes pruebas de fondo y de medio fondo ganan los keniatas que viven
en la región del Rift, que son los Kalenjin, los etíopes que viven en la región de Oromia, que son los que viven en unas montañas, y todos y esos atletas de fondo que además de ganar las carreras no se mueren, no son los que se mueren, porque mueren en los corredores de fondo mueren 2 cada 100.000 aproximadamente al año. Sí. Y estos negros, estos keniatas y estos etíopes que viven en el Rift, pues me llamó la atención. A mí me llamó la atención porque morían los futbolistas, que son personas que les hacen tantas pruebas para fichar, porque claro, las fichas son carísimas, y en poco tiempo, aparte de los 2 que murieron, los españoles, había 3 más que habían muerto. En unos 2 años murieron 5 futbolistas jóvenes, personas en apariencia y sanas, porque les hacen pruebas del corazón, y todos morían al parecer de fibrilación auricular y ventricular, que ya sabemos que la falta de magnesio produce fibrilación auricular y ventricular, o puede producir desde los años 72, yo lo sé desde el año 76. Bueno, entonces cuando yo me encontré con las muertes de estos chicos jóvenes, y luego también han muerto ya muchos más, muchos más. En Tolosa murió hace unos meses un chico de 26 años, porque los de segunda, tercera división y regional no se saben. Bueno, entonces iba a la maratón de Londres, tenía lugar, y me fijé que ganaban un negro, y los 4 primeros que llegaban eran 3 kenianos y un ugandés. Los que eran Mutai Kiru y Kipsan, y el ugandés era Kiprotic, y todos esos eran los que habían ganado, y todos vivían en el Rift. Entonces yo pensé, voy a averiguar la composición de los suelos del Rift. Y la composición de los suelos del Rift son cenizas, son las cenizas precisamente que arrastra el Nilo Azul, que el Nilo Azul es el que lleva los arrastres, el 98% de los arrastres en algunas épocas del Nilo, que hace que las tierras de Egipto sean tan feraces, que sean tan productivas. Bueno, pues entonces me encontré composición de las cenizas de esa zona, y eran olivino, piroxenos y anfiboles. Y yo había trabajado en una empresa minera y me sabía de memoria la composición de bastantes minerales, entre ellos del olivino, de los piroxenos, por ejemplo, de la hojita, de los anfiboles, por ejemplo, la orblenda, y entonces, claro, eran minerales muy, muy ricos en magnesio, que además, al ser cenizas, porque cenizas llamamos a materiales piroclásticos, es decir, que han sido expulsados por la boca de un volcán y tienen menos de 2 milímetros de diámetro, es decir, viven sobre unos suelos que los materiales de los minerales que conforman el suelo son muy aprovechables, porque son cenizas. Bueno, entonces, aparte de eso, yo, claro, seguía buscando, rodeando eso, y me encontré la composición en elementos de esa zona del Rift. Y resulta difícil de creer. 44,8% de oxígeno, 21,5% de silicio, 22,8% de magnesio, 5,8% de oxígeno, luego 2% de sodio, tal. Es que me costaba tanto incluso creerlo, a pesar de que se llama Sima y se llama así a la escoria que forman los continentes, porque esto es lo que sale del manto de la Tierra, ¿no? Son estos terrenos. Pues luego tenía yo la suerte, tenía una enciclopedia de geología y lo encontré por óxidos, y no sé si os han dado el libro del magnesio en el deporte, pero en la composición por óxidos se ve exactamente que se refleja eso, que en esos suelos formados por eunitas, burguitas y peridotitas, hay un poquito más de magnesio incluso que de silicio, que cuesta creer, ¿eh? Por consiguiente, ¿el magnesio iría bien para, por ejemplo? Por ejemplo, pues para los corredores. ¿Por qué? Pues mira, el magnesio interviene en la relajación muscular. Y fíjate bien, en los corredores
necesitan relajar los músculos del aparato locomotor. O sea, brazos y piernas, ellos van corriendo, se tienen que contraer, relajar, contraer, relajar. En la contracción intervienen el fósforo y el calcio, en la relajación el fósforo y el magnesio, que es lo que no se explica nunca. Se habla del potasio, que hay que meterlo, pero para meter el potasio es cuando interviene el magnesio. O sea que interviene en la relajación muscular del aparato locomotor, brazos y piernas. Interviene en la relajación muscular de las arterias. Las arterias tienen dos túnicas musculares, una longitudinal y una circular, para permitir el paso de sangre. La arteria, por decirlo así, cuando el ventrículo izquierdo empuja la sangre por la aorta, tienen que dar de sí, como digo yo, y luego dar de no. Bueno, pues para que las arterias puedan relajarse y contraerse necesitan calcio. Para relajarse se necesita magnesio, o sea, para que se puedan relajar las arterias. Pero es que además el músculo cardíaco necesita también magnesio para la relajación del músculo cardíaco. O sea, para de alguna manera ganar elasticidad en las venas, para elasticidad en los vasos, en los músculos. Y luego para que el músculo del corazón haga los latidos que tiene que hacer, porque tú cruzas los dedos, cuando el músculo se contrae, los dedos, por decirlo así, se entrecruzan, y cuando se relaja, los dedos se separan. Pero si te falta magnesio, los dedos no pueden separarse y hacen lo que se llama fibrilación, o sea, hacen ti, 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 ti. Y entonces, claro, el corazón no bombea la sangre al ritmo que tiene que bombear, porque Entiendo. hace eso, lo que se llama una fibrilación, que son como unos latidos pequeñitos. O sea que para el magnesio, si lo tomamos, que lo podemos tomar en pastillas a día de hoy, gracias a Dios, y Sí, podemos sí, tenerlo sí. más cerca nuestro de lo que pensamos, ¿no? No hay que irse a Etiopía, por ejemplo, en Alrich, ¿no? Para degustar esas tierras fecundas, ¿verdad? Sí, no hay que irse a Etiopía. Esas gentes. Hay pastillas muy, muy buenas, que uno se toma una pastilla de magnesio por la mañana y, bueno, pero lo nota. Precisamente... Sí. Además de que son muy buenos, son muy baratos, precisamente ese es el problema del magnesio, que por lo visto pues no gusta que se resuelvan cosas, por decirlo así, complicadas, con una manera sencilla y barata. Parece que no gusta a algunos. O sea que, Ana María, va bien para la elasticidad de nuestras venas, arterias, capilares, va bien para los músculos. Los capilares no tienen túnicas musculares, son las arterias, Bien, bien también para la cabeza, para estar más despejados. La cabeza. En la cabeza interviene en la formación de neurotransmisores, neuromoduladores, en lo que llamamos restablecimiento del potencial de membrana, mantenimiento del potencial de acción. Entonces, sucede que si te falta magnesio, generalmente tienes ansiedad no controlada. O sea, la falta de magnesio no te permite fabricar, entre otras cosas, serotonina. Y entonces, ansiedad tenemos todos. Ahora, la ansiedad la tenemos que controlar. ¿Quieres decir, Ana María, hay mucha gente que sufre de ansiedad vital, por ejemplo, que tiene miedo a la muerte o se agobia inmediatamente por mil cosas? Quizás es porque... Incluso yo cuando tenía falta de magnesio, tenía claustrofobia, tenía agorafobia, o sea, y tenía como un temblorcillo interno, como un desasosiego. En catalán dicen un neguit. Sí, un desasosiego que yo a veces en casa decía en broma, yo vivo sin vivir en mí y no soy Santa Teresa, solía decir. Porque era un sin vivir. Y luego cuando tomas magnesio y comes adecuadamente, ojito, que hay que comer. Y hay que comer proteínas, en las 3 comidas del día, porque una vez hecha la digestión solo están 5 horas en la sangre y el cerebro trabaja con proteínas y nunca se explica. Se sabe que gasta fósforo, se sabe que gasta glucosa, pero nunca se explica que los neurotransmisores y los neuromoduladores los hacemos con proteínas. Y eso se tiene que explicar. ¿Tiene algún tipo de efecto contradictorio tomar excesivo magnesio? No, lo que te puede hacer es laxar.
porque de los iones magnesio que se ingieren, tienen que encontrar unas moléculas transportadoras, unas proteínas, unos carriers, ya sabes que ahora se usan palabras inglesas para todo, pues necesitan encontrar un transportador, los iones magnesio. Y los iones magnesio que no han encontrado un transportador, continúan con las heces y como se rodean de muchas moléculas de agua porque tienen dos cargas positivas, las heces son más blandas, son más acuosas y a los que somos estreñidos nos resultan más fáciles de evacuar. ¿Y la dosis que deberíamos de tomar, qué sería? ¿Una pastilla por las mañanas, dos? Sí, depende de los síntomas. Mira, cuando hay una falta severa de magnesio, incluso mediana, hay síntomas. Por ejemplo, hay el tener contracturas, el tener calambres, rampas llaman en catalán, el tener la sensación de un párpado que late, o un hormigueo alrededor de la boca, o una necesidad como de suspirar porque parece que no te acaba de entrar el aire, o si estás dormido o soñando, la sensación de que caes, que tienes un susto, que das una patada, el despertarse cansado, son síntomas de déficit de magnesio, el tener hipo, el empezar a bostezar, porque todo eso son espasmos en el diafragma, el bostezar, y luego ya cuando llegamos a los que hemos tenido taquicardias y arritmias y extrasístoles, la falta es muy severa, y también es muy severa cuando cierras los ojos y ves lucecitas, o por ejemplo, estás leyendo y las letras parece que se mueven, que suben un poco y bajan. Yo he tenido todos los síntomas, por eso me los sé todos. Está bien. Bueno, yo tengo aquí algún apunte de tus últimos libros: dolor articular, calambres, contracturas, taquicardias, vértigos, espasmos en párpados, en el estómago o intestino, hormigueo en torno a la boca, hipo. Sí, madre mía. Bostezos, el despertar. Es que ahora el 80% de la población tiene déficit de magnesio, más o menos severo. Y de ese 80% que tiene un cierto déficit, un 10% tiene un déficit severo. ¿Y es bueno tomar magnesio con colágeno? ¿El hombre también puede tomar colágeno? Sí. El hombre, yo casi diría que debe. Mira, el colágeno forma el 38% de la proteína de nuestro cuerpo. No solo de nuestro cuerpo, de los animales superiores, caballos, cerdos, vacas, corderos, incluso peces. Entonces, antiguamente la gente sabía que era bueno tomar colágeno y ¿sabes qué hacían? Comían piel de cerdo, manitas de cordero en Castilla, pote y tripa en Cataluña, callos en Madrid, y yo en Bilbao en casa ponían todos los días en la sopa, porque todos los días se comía cocido o una sopa de caldo, ponían hueso. Yo me acuerdo que la abuela compraba rodilla de ternera y el carnicero, que se llamaba Clemente, hacía chop, le daba así unos cortes y el hueso era lo primero que se ponía en el caldo por la mañana. La espinada también. La espinada, pues sí. Bueno, pues todo eso daba colágeno. Ahora normalmente comemos cosas más deprisa. Antes se comía cocido a diario o primero una sopa y luego alubias. Se hacían en el norte y en Cataluña también, porque comerían pues el caldo y esas cosas. Pero son cosas que llevan trabajo de hacer. Y ahora las madres, si trabajan fuera de casa, sopa de bote. Pues sí, por si ya no tienen tiempo no les puedes pedir más, claro. Si son unas víctimas, porque tienen el trabajo de fuera, el trabajo de la casa y el trabajo de los hijos. Y los niños. Sí. Y no pueden hacer comidas que tienen que estar horas guisando, Y entonces, ¿qué sucede? Que mira, todo lo que es de ese 38% que forma nuestro cuerpo, todo lo que son huesos, cartílagos, tendones y ligamentos son colágeno. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando a la cabeza le faltan aminoácidos o sustancias para trabajar, da orden de que se deshagan de tejidos que no son de supervivencia. Y lo primero que se suele deteriorar cuando falta colágeno son los cartílagos, los huesos hacen osteoporosis porque no fabrican colágeno, y luego también hay tendinitis, hay roturas de ligamentos cuando ya la cosa se va poniendo más fea, pero la artrosis está muy, muy generalizada.
y empieza de una manera insidiosa. La artrosis, yo suelo decir, empieza con los sísera, porque empiezas con el cuello rígido, y empiezas si será tortícolis, si será la postura, si será la almohada, si será el ordenador, si será la ventanilla del coche, y empiezas con los sísera. Otro día ya te agachas, si te suenan las rodillas. Bueno, pues si una persona empieza con los sísera y se agacha y le suena las rodillas o le suena la espalda cuando se mueve, ya es artrosis. Ya es desgaste. O sea que deberíamos de tomar colágeno también, igual que magnesio todos los días. Sobre todo en el desayuno. Una cucharadita, por ejemplo, además, creo que no tiene, que no tiene sabor, ¿no? No, es insípido. Es insípido, sobre todo en el desayuno colágeno con magnesio, porque el desayuno generalmente en toda España lleva poca proteína. No hay esa tradición de comer huevos con jamón, como por ejemplo se toman en Norteamérica o en Canadá. Yo estuve en Canadá y para desayunar nos daban 2 huevos con 3 lonchas de jamón york. Sí. O sea que podemos sustituir 2 huevos con jamón por una dosis de colágeno. Hay que comer el jamón o el huevo y además tomar algo de colágeno, porque ten en cuenta que en España, además de que el desayuno suele ser bastante pobre en proteína, es el país en el que se come más tarde. O sea, desayunamos poco y mal en el sentido de comer proteína y luego comemos tarde. Por eso tiene mucho sentido tomar colágeno con magnesio en el desayuno. Y los que tienen síntomas de falta de magnesio, alguno de los síntomas que hemos dicho antes, pues tomar luego magnesio en la comida o en la cena. ¿Qué persona no debiera tomar magnesio? Por ejemplo, a mí hay personas que me dicen, yo tengo mi madre que está en diálisis o mi hermana o mi cuñado. No, y me dicen, tienen calambres, le doy magnesio. Le digo, no, señor, hable usted con su médico, usted dígale lo que piensa, lo que quiera, pero yo ahí nunca entro. Cuando una persona está en diálisis, que el riñón no le funciona, no. En cambio, los riñones que tienen cálculos de oxalato, o hacen arenillas de oxalato, o una persona le encuentran cristales de oxalato cálcico en la orina, debe tomar magnesio, porque la falta de magnesio, cuando hay falta de magnesio en la sangre y falta de magnesio en la orina, la falta de magnesio hace que precipite el oxalato cálcico. O sea que una persona que tiene cálculos que tome. Ana María, ¿me recomiendas alguna marca en concreto de colágeno y de magnesio? Marca. Y lo hago lo mejor que puedo y además, fíjate bien, mi criterio siempre ha sido productos muy eficaces y muy asequibles, porque yo he estado mal muchos años. Yo he llevado 21 años un corsé de varillas. Y sé lo que es estar mal desde muchos puntos de vista, desde mal de salud, incluso en épocas económicamente mal, y por eso mi Norma, que siempre me decía, es que tú eres tonto porque no quieres que sea barato y tal. Y mira, cuando ha venido la crisis, se han dado cuenta de que yo tenía razón, de que cuando una persona tiene un problema, tiene un sufrimiento, se ha de ser justo, los productos tienen que ser asequibles, y yo siempre digo, nunca se ha de tomar el pelo a la gente, porque cuando les estás tomando el pelo, los que están tomando el pelo están siempre apuntando al bolsillo. Muy bien. Sí. O sea que podemos ir a cualquier parafarmacia, por ejemplo, a buscar productos de Ana María la Justicia. Sí, y verás que son eficaces, son buenos, y además verás que son asequibles a todo el mundo. Ana María, yo que sirva de apunte también que un servidor los toma por las mañanas. Me tomo 2 pastillitas de magnesio y desde que lo descubrí tengo un buen amigo que es médico, un buen médico, y me lo recomendó porque él además es un gran deportista. Me dice, tómate 1 o 2 pastillitas cada día de magnesio y verás que te va a cambiar la vida. Pues dale las gracias de mi parte. A ti, en primer lugar, a ti un abrazo y al médico otro.